bendiga, mis hermanos. Comenzaremos este tema desde la comodidad de su casa. Ahí mire usted con una tacita de café o con un refresco. Vamos a estar platicando un poco. Gracias por permitirme ingresar a sus hogares. Como decía el apóstol Pablo, ausentes en el cuerpo, pero presentes en el espíritu. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí en 2 Tesalonicenses 3, del 6 al 9. Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Mire de quién tenemos que apartarnos nosotros. De todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibiste de nosotros. Pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre nosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche, a fin de no ser carga a ninguno de vosotros. No porque no tengamos el derecho a ello, sino para ofrecernos como un modelo a vosotros, a fin de que sigáis nuestro ejemplo. Vamos a orar para bendecir la palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Bendice esta noche la palabra, Señor. Que seas tú hablando a través de mis labios. Ordena mis pensamientos para que yo pueda difundir tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Padre Santo, venimos reprendiendo, atando y echando fuera todo poder contrario a la palabra, y que los corazones de mis hermanos, la palabra del Señor se germine al 60, al 30 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los tesalonicenses, una iglesia que sabían mucho del arrebatamiento y sabían también de los turnos de resurrección. En cambio, el apóstol Pablo les está exhortando que no solo es de esperar el arrebatamiento, sino cómo vivimos esperándolo. Esta iglesia divulgaba el evangelio del Señor, sembraba la palabra. Esta iglesia tenía un equipo de evangelismo que predicaba y esperaba ardientemente la venida del Señor. Hacían una labor evangelística impresionante, pero su forma de vivir era diferente, no conforme a lo establecido por Dios, porque no solo se trata de predicar, es también nuestra forma de vivir. A ellos se les había enseñado y mandado por parte del apóstol Pablo la forma como debe de caminar un cristiano que espera el arrebatamiento. Entonces, un cristiano que espera el arrebatamiento tiene que vivir una vida santa, apartados de la fornicación. A los matrimonios se les decía que tengamos a nuestra esposa en santidad y en honor, que ningún hermano engañe al otro. Mire cómo tiene que vivir una persona que espera el arrebatamiento, que nos amemos los unos a los otros, pero a veces nos armamos los unos contra los otros. Tenemos que ser cristianos sobrios, que cuando estemos en problemas tenemos que actuar con tranquilidad, que trabajemos con nuestras manos como yo les he mandado, decía el apóstol Pablo, porque había gente esperando al Señor, pero estaban en una hamaca, y así no es. Que seamos honrados con los demás, que no estemos para ira, sino que seamos gente de paz, que no paguemos mal por mal, que estemos siempre gozosos, no importando las circunstancias, tenemos que vivir nosotros siempre gozosos. Que se nos note que somos cristianos, que se nos note que lo que predicamos es lo que nosotros vivimos, que no menospreciemos las profecías, que nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Mire todo lo que el apóstol Pablo le decía, hermano, a la iglesia de Tesalonicenses. Ustedes saben mucho de lo que es el arrebatamiento. Predican que Cristo viene pronto, Maranata, pero su comportamiento no es el adecuado. En resumido, todo lo que el apóstol Pablo, lo que les quería decir a ellos es que vivieran una vida de paz y de santidad. El apóstol Pablo seguramente practicaba todo lo que decía, porque él les predicaba una doctrina, hermano, y les predicaba con el ejemplo. ¿Y qué significa la palabra ejemplo? Y la palabra ejemplo significa persona o cosa digna de ser imitada. Imitada, hermano, por sus buenas cualidades. En los hogares, si usted era
hermano mayor, siempre su padre le decía, tú tienes que dar el ejemplo por ser hermano mayor. Si tú das un mal ejemplo, los que vienen atrás de ti van a caminar mal. Entonces nosotros en la iglesia somos los hermanos mayores que predicamos la palabra y tenemos que ser ejemplo para los demás. Es como nosotros los padres de familia, somos ejemplo para nuestros hijos. Yo no le puedo decir a mis hijos que sean responsables si yo soy irresponsable. O ser, hermano, o exigir a mis hijos que oren si yo no oro. Es como nosotros los ancianos, tenemos que ser ejemplo para con los demás. Es que no solo es de predicar, sino que es también nuestra forma de vivir y nuestra forma de actuar. Yo no les puedo exigir a ustedes que se congreguen si yo no me congrego. Y los que tienen gente a su cargo tienen que ser ejemplo para con ellos. Entonces nuestro Señor Jesucristo por eso tenía un mal concepto de los fariseos. Él decía, hagan lo que ellos dicen en la Escritura, pero no hagan lo que ellos hacen. Como dice la Escritura, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Siempre las personas tienen que dar un ejemplo a seguir, hermano. Siempre las personas tienen un ejemplo a seguir que influye de una forma positiva o de una forma negativa. No sé de qué forma tú estás influenciando a tus hermanos. Nosotros los cristianos tenemos un modelo a seguir que se llama Cristo Jesús y queremos cada día parecernos más a Él. Y hay hombres en la Biblia que son ejemplos para seguir, como el apóstol Pablo. Desde que se convirtió al Señor, se mantuvo firme. Y él pasó muchas dificultades y él siempre se mantuvo firme. Un hombre obediente al mandato de Dios, ya que él iba donde Dios lo mandaba. Una vez dice que iba en Hechos capítulo 16, dice que iba para Misia y el Espíritu Santo se lo impidió. Y hermano, yo te diría, pero vamos a predicar la palabra del Señor. Sí, pero el Espíritu Santo, hermano, no quería que el apóstol Pablo fuera, se lo impidió Dios y se lo impidió Jesucristo. ¿Por qué se lo impidió? Porque no era el momento de ir a ese lugar. Y dice que el apóstol Pablo fue a Macedonia, y cuando el apóstol Pablo fue a Macedonia, se convirtió en una mujer que se llamaba Lidia. Y se convirtió un carcelero, él y toda tu casa. Por eso dice Hechos 16:31. Hermano, serás salvo tú y toda tu casa. Dice. Entonces, mire qué importante es esto, hermano. Entonces, otro hecho que podemos imitar del apóstol Pablo es cuando estaba en la cárcel, junto con Silas, en el tiempo de la prueba. Él alababa a Dios. Imitar al apóstol Pedro, que dormía tranquilamente, aún cuando estaba amenazado de muerte. Y hoy nosotros estamos amenazados de muerte por esa pandemia, pero no vamos a temer. Tenemos que dormir tranquilos, como decía David, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque todo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Y mire, también tenemos que imitar a Esteban, que perdonó a los que lo estaban matando. Entonces, ¿cuál es tu comportamiento en esta pandemia? ¿Cuál es tu comportamiento que tú vives? ¿Te inquietas? ¿Te desesperas? Te digo de parte de Dios que no te inquietes. Dios está siempre con nosotros. Él es una promesa que lo dio a nosotros, que estará todos los días. El Señor está con nosotros siempre. Pero el apóstol Pablo, siendo un hombre ejemplo, dijo, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Recuerden que todos somos un modelo a seguir. Mire Filipenses 3:17 lo que dice. Hermanos míos, sigan mi ejemplo y fíjense en los que así lo hacen. La gente verá cómo nos comportamos cuando alguien nos insulta o cuando alguien nos hace una injusticia. ¿Cómo nos comportamos cuando no nos atienden bien en un restaurante? ¿Cómo nos comportamos cuando estamos a la espera en un banco? Entonces, es nuestra forma de comportarnos que tenemos que nosotros hacer. La gente verá nuestra forma de hablar. Si decimos malas palabras, como le decían al apóstol Pedro, tu forma de hablar te delata. Y la forma de hablar del apóstol Pedro ya era diferente porque se había apartado del Señor. Se le conoce al cristiano cuando anda apartado del Señor.
porque su forma de hablar lo identifica. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que hablar palabras que edifiquen, no que destruyan. Porque de una misma fuente no puede salir agua dulce y no puede salir agua amarga. Usted y yo somos fuentes de agua viva para salvación. Pero con esa misma boca que predicamos salvación, no podemos predicar condenación ni murmuración. Tenemos que ser ejemplo para los demás. Y de eso es lo que yo vengo a hablarle a usted hoy. Que nosotros somos ejemplo. Y he titulado este mensaje que somos ejemplo. Tenemos que ser ejemplo en disciplina. Mire qué importante. Los cristianos tenemos que ser disciplinados. Segunda de Tesalonicenses 3:7 dice: pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre nosotros. Y disciplina se define como conjunto de reglas, mire, o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a ciertos resultados. Entre más constantes somos, mejores resultados vamos a tener, hermano. Por eso, mire, la disciplina es sinónimo de educación. Como usted ve una persona bien educada, y esa persona tiene disciplina. Le enseñaron disciplina. La persona que es disciplinada, hermano, tiene instrucción, obediencia, orden, sumisión y lleva a cabo los métodos. Nosotros somos nuevas criaturas y como nuevas criaturas tenemos que ser personas influyentes por quienes nos rodean, pues ya no somos los mismos que antes. Mire, ahora tenemos una conducta disciplinada. Hermano, ya somos gente apartada del mundo, como dice la palabra, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Nosotros somos nuevas criaturas. Como dice la Escritura, olvidando lo que queda atrás y ahora avancemos hacia la madurez. Hermano, es como comparar a un civil con un soldado, la disciplina. Su disciplina va a ser totalmente diferente. Un soldado no come, no se levanta, ni sale a la hora que él quiere. Un soldado se levanta a la hora que el reglamento dice. Un soldado solo obedece, no refuta una orden, ni dice ¿por qué a mí? Dice heme aquí. Como dicen los Boy Scouts, siempre listos para cumplir nuestro deber. Y nosotros en Queruso así tenemos que decir, siempre listos para cumplir nuestro deber. Porque las órdenes no se discuten, se cumplen. Nosotros somos soldados del ejército de Dios, que por ende somos gente disciplinada. Mire, los soldados usan uniformes, como dice el reglamento. Si usted no viste el uniforme, como dice el reglamento, no tiene disciplina. Por eso los sumos sacerdotes, para servir en el tabernáculo, tenían que usar y portar un uniforme. Mire, el sumo sacerdote portaba su mitra, su laminilla de oro en su frente, su pectoral, su efod. Ellos, hermanos, no servían con su ropa secular. Ellos se uniformaban para servir. Si queremos ser exitosos en lo que nosotros hacemos, tenemos que ser disciplinados. Si usted quiere manejar bien las escrituras, como dice la Biblia, mire, tenemos que ser disciplinados, estudiar día y noche, y así vamos a tener éxito. Recuerde que hay tiempo para todo. Tenemos que tener la disciplina y saber manejar los tiempos. Como dice Eclesiastés 3, que para todo hay tiempo. Queremos ser ejemplo para los demás, seamos disciplinados. Queremos tener éxito, seamos disciplinados. Es como un francotirador. Tiene que estar constantemente en una disciplina de tiro para cuando le toque no fallar. No crea que David cuando mató a Goliat fue el primer tiro que hizo. No, él se practicaba en lo secreto. Y cuando le tocó disparar a Goliat, hermano, él prácticamente tiraba la onda porque tenía adiestramiento en sus manos. Porque él decía, él adiestra mis manos para la batalla. Por eso tenemos que practicar, hermano. Tenemos que ser disciplinados. Mire, la disciplina en un atleta, él no come como la gente normal. Él está regido a la disciplina y también tiene un entrenador que lo guía.
Nuestro maestro que nos guía se llama Cristo Jesús. Y si perdemos la carrera en debido momento, tenemos un consolador, el Espíritu Santo, para que nos conforme y que nos levantemos. Si te has caído, hermano, levántate. Dice la palabra, 7 veces cae el justo y aún de la 7ª se levantará. Dice la palabra, Dios no dejará caído al justo. Mire, Salmo 55, 22 lo que diga, deja tus preocupaciones en manos del Señor y Él cuidará de ti. Él nunca permitirá que el justo quede derribado para siempre. Si has caído, levántate. Si predicabas antes, sigue predicando, pero levántate. Ahora tenemos que ser, hermano, mire, ejemplo en trabajo. Según de Tesalonicenses 3:8. Mire qué importante. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de vosotros. El apóstol Pablo era un hombre cuyo trabajo era fabricación de carpas. ¿Se pueden imaginar la logística que lleva a fabricar una carpa? Nosotros los cristianos tenemos que ser gente trabajadora. Tenemos que dar el ejemplo donde nosotros laboramos. Que digan, vale la pena tener una persona cristiana en nuestra compañía. Como José en la casa de Potifar. Dice que cuando José llegó a la casa, Dios bendijo la casa de Potifar. Y José tenía derecho a todo lo que se movía en esa casa. Así como Dios le dijo a Adán, tienes derecho a todo, menos al árbol de conocimiento del bien y del mal. Así le dijeron a José, tienes derecho a todo, menos, hermano, a tener prácticamente intimidad con la esposa de Potifar. Y él, como temía a Dios, no cometió ese pecado. Entonces, mire qué importante. No importa qué clase de trabajo tengamos, hagámoslo siempre con diligencia. Nuestro Señor Jesucristo nos da el ejemplo cuando dijo, yo trabajo porque mi Padre trabaja. Mire qué importante está esto. Juan 5:17. Pero Jesús les dijo, mi Padre nunca deja de trabajar, ni yo tampoco. Por eso nosotros que predicamos el Evangelio, como el apóstol Pablo le decía a las tesalonicenses, hermano, que está bien que prediquemos del arrebatamiento. Está bien que digamos Cristo viene pronto, pero no dejemos de trabajar. Entonces, hermano, tal vez dice, hermano, no tengo trabajo. Su trabajo es buscar trabajo. Pero no pasemos ociosos. Miren, esta pandemia hay tiempo para todo. No pasemos el tiempo ocioso. Pongámonos prácticamente metas de cuánto vamos a leer. Mire, el rey David cometió pecado cuando pasó su tiempo de ocio. Un predicador tiene que trabajar. Pero algunos son mercaderes del Evangelio que venden su don al mejor postor. Como la película por unos $1 más, hermano. Fuera cómico y no fuera trágico. Por eso, de lo que gracia damos, de gracia hemos recibido. Y mire Hebreos 6:12 lo que dice. A fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Dios nos ha dado una promesa y vayamos en pos de ella. Pero eso no significa que la vamos a obtener en una hamaca. No, hermano, hay que tener fe y acción. Canaán era la promesa, pero para obtener Canaán había que derribar murallas y derrotar a gigantes para obtenerla. El rey Saúl le dio una promesa a David y David tuvo que derribar un gigante. Entonces, hermano, Dios nos da la promesa, pero nosotros tenemos que tener fe y la paciencia, hermano, para conquistar. Entonces tenemos que ser ejemplo en qué? En palabra también. Entonces, qué importante está esto. Todo fue hecho por la palabra. Todo era un caos. Usted lo puede ver en Génesis 1 en adelante. Todo fue un caos de tinieblas. Pero Dios solo dijo la palabra, que se haga la luz, y se hizo la luz. Y todo fue ordenado. En el libro de Génesis, Dios decía algo y se hacía. Dios haciéndolo todo por medio de la palabra. ¿Queremos vivir una vida ordenada o obedezcamos la palabra? Por eso el centurión, cuando su criado estaba enfermo, le dijo a Jesús,
Solo di la palabra y mi siervo sanará. Mire cuál es el poder que tiene la palabra. Cuando Salomón iba a dar un veredicto, ¿qué dijo? Traedme la espada. ¿Qué tenemos que hacer nosotros antes de tomar una decisión? Que esté basada en la palabra de Dios. Entonces, mire, primera de Timoteo 4:2. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Le hablo a los jóvenes. Antes, sé ejemplo. También se les pide a los jóvenes que sean ejemplos de los creyentes. ¿En qué? En palabra, en conducta. Mire que tenemos que ser ejemplos en amor, en fe, en pureza. Entre tanto que llegas, ocúpate de la lectura, de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Reflexiona en estas cosas. Dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente para todos. Entonces, si nosotros leemos la palabra, vamos a tener una buena conducta, vamos a tener amor a los demás y va a ser evidente, vamos a ser ejemplo para todos. Mire que el apóstol Pablo le dice a su hijo en fe, a Timoteo, que sea ejemplo en la palabra, que sea efecto en conducta, en fe, en pureza. Obviamente no vamos a ver cada una de ellas, pero quiero que mire lo primero que sale en la lista. Tenemos que ser ejemplo en la palabra. Si somos hacedores de la palabra, vamos a tener buena conducta. Nuestra forma de comportarnos va a ser diferente. Vamos a tener amor para nuestro hermano. Nuestra fe va a ir creciendo cada día más. Buscaremos siempre estar limpios delante de Dios, como dice Juan 15:3. La palabra que yo les he predicado los ha limpiado. Es bien importante eso, hermano. Quiere decir, hermano, que usted y yo queremos tener éxito en la evangelización. Leamos la palabra. Lo que vamos a predicar en las calles, en los buses, tenemos que leer la palabra. Porque cuando usted va a predicar en un bus, lo más que tiene que predicar son 3 minutos. Entonces tenemos, hermano, que pedirle al Señor que nos dé esa voluntad de leer siempre la palabra. Miren lo que dice Lucas 22:36. Entonces les dijo, pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve consigo. De la misma manera, también una alforja. Y el que no tenga espada, que venda su manto y se compre una. El que no tenga Biblia, que venda, hermano, alguna cosa por ahí, pero que se compre una. A veces tenemos 2, 3 celulares y no tenemos Biblia. Entonces, qué importante es esto. Queremos conquistar algo para Cristo. Estudiemos la palabra. Porque sin espada no hay conquista. Ustedes han visto a hombres feos con mujeres bonitas. Fue porque las conquistaron con lo que les dijeron. Un hombre no puede conquistar a la que ahora es su amada si nunca le dijo nada. Por eso tenemos que ser ejemplo en la lectura de la palabra de Dios. Pero también hay que ponerla en práctica. La palabra es como un espejo. Ahí se mira uno cómo está y rectifica. Es cuando uno se levanta, mire, se mira en el espejo. Uy, dice, santo Dios, este soy yo. Pero al mismo tiempo, rectifica y se vuelve a ver y ya se mira diferente. Así es la palabra del Señor. Hace que nosotros, hermanos, rectifiquemos el error que hemos cometido. La palabra nos transforma, así como Jesús transformó el agua en vino. Mira lo que dice Tito 2:7. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. Mire, en pureza de doctrina, con dignidad. Tenemos que tener dignidad. Nosotros los cristianos tenemos que tener dignidad. Con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Entonces, yo te pregunto, ¿somos ejemplos en lo que hacemos? Tenemos pureza, hermano. Tenemos dignidad. Si has perdido tu dignidad, recupérala.
Tenemos, mire, como cuarto punto, tenemos que ser ejemplo de cuidarnos a nosotros mismos. Primera de Timoteo 4:16. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas. Mire qué importante. Tenemos que ser perseverantes en esas cosas. Porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Timoteo era un predicador de la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo le dice que no solo es de predicar la palabra, que también tenía que cuidar su testimonio. Tenemos que ser hombres y mujeres, que lo que prediquemos sea lo que vivimos. No prediquemos bonito y vivamos feo. Mire, y nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Tenemos que tener dominio propio en nuestras acciones. Y el dominio propio es un fruto del Espíritu. Mire lo que dice Proverbios 16:32. Queremos conquistar naciones y no nos conquistamos a nosotros mismos. Porque todo el mundo habla de conquistar ciudades, de conquistar. Pero si nosotros mismos no lo podemos conquistar. Proverbios 16:32, dice Salomón, mejor es el varón sufrido que el valiente, ¿sí? Y quien domina sus pasiones que un conquistador de ciudades. Qué importante está esto. Queremos conquistar San Pedro Sula para Cristo y no dominamos nuestro carácter, no dominamos nuestra lengua. Queremos conquistar naciones y no nos podemos conquistar a nosotros mismos. Está bien, hermano, que prediquemos el Evangelio, pero tenemos que tener dominio de nuestras acciones. Mira la comparación que hace Salomón, que es mejor un hombre que domina sus pasiones que un conquistador. Y un conquistador es una persona que sabe de estrategias militares, es alguien valiente, alguien que domina bien su arma. Cuando yo estuve en el ejército, había un teniente que así era, mira, bien pequeñito, y sacaba la 9 milímetros, ¿y saben cómo la cargaba? Aquí, mira, en esta parte del pantalón. Una agilidad, hermano. Entonces podemos a veces manejar bien el arma, pero no dominamos a nosotros mismos. Mire, un conquistador tiene gente a su mando, pero mire quién es mejor, el que domina sus pasiones. Hermanos, cuidemos nuestro testimonio. ¿Sabe? Se predica mejor con nuestras acciones. Se predica mejor, mire, con nuestro caminar. 2 Corintios 6:3. No dando nosotros en nada motivo de tropiezo. Mire qué, hermano, qué responsabilidad lo que predicamos la palabra. No dando nosotros en nada motivo de tropiezo, para que el ministerio no sea desacreditado. Y ministerio es trabajo, es el trabajo que usted realiza. ¿Saben? Si damos un mal ejemplo, quedamos mal nosotros mismos en nuestro ministerio. Ministerio es trabajo. Si damos mal ejemplo, será desacreditado nuestro trabajo en Dios. La gente va a decir, ese anda predicando, pero vive mal. Ese anda predicando, pero tiene 2 mujeres. Ese anda predicando, pero le debe a todo el mundo. Ese anda predicando, pero trata mal a la gente. Ese anda predicando. Entonces, podemos servir bonito, pero que nuestro comportamiento allá afuera sea diferente. A veces tratamos mal a los que están abajo de nosotros. A veces, hermano, andamos predicando, Cristo viene pronto, pero nuestra forma de hablar es repugnante y tosca, como Nabal trataba mal a Abigail, y un dulce cantor de Israel como David, mire, se la quitó. Tú como evangelizante, tenemos un llamado de parte de Dios. Este es un llamado de parte de Dios, hermano. Mire, 1 de Pedro 2:21 lo que dice. Porque para este propósito habéis sido llamados. Usted, en esta escuela de evangelismo que me está escuchando, usted tiene un llamado de parte de Dios para predicar el evangelio. Y dice, porque para este propósito haber sido llamados. ¿Qué es llamado, mi querido hermano? Pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado. Tenemos que cuidarnos del pecado.
Una cosa es que el pecado nos alcance y otra cosa es practicar el pecado. Mira el ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Tú vas a analizarte ahí. Y quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. ¿Qué le parece? Cuando padecía, no amenazaba. Usted evalúese ahí, hermano, porque yo me evalué. Sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Entonces, si te hacen una injusticia a ti, ¿qué tienes que hacer? Hermano, dejar a Dios eso. Pero a veces no nos pueden decir nada porque queremos devolver mal por mal. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas nosotros fuimos sanados. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos da el mejor ejemplo. Siendo Dios, mire, fue obediente. Cumplió el propósito por lo cual fue enviado. Usted tiene un propósito, no de puro gusto está aquí en la tierra. Usted nació con un propósito de predicar el evangelio de Dios. Jesucristo, ejemplo de humildad, hermano. No perdamos la humildad. Ejemplo de dependencia de Dios. Cuando alzó sus manos al cielo y dijo, doy gracias, y se multiplicó los panes y los peces. A veces nosotros, hermanos, tenemos poco y renegamos del Señor. En tiempos de escasez, solo demos gracias al Señor con los pocos que tenemos y Él lo va a multiplicar. Porque el Señor está con nosotros, hermanos. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿qué haría Jesús cuando estemos en una situación difícil? ¿En qué tenemos que ser ejemplo también? En sujeción. Juan 13:15. Porque os he dado ejemplo, miren nuestro Señor Jesucristo, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado, miren qué importante, es mayor que el que lo envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Ojo con esto, mi querido evangelizante. Si usted quiere predicar la palabra, espere que sea enviado. Pero a veces nosotros solo predicamos un poquito y nos andamos ofreciendo, hermano. Fuera cómicos y no fuera trágicos. Mira lo que dice Juan 13:16 en el libro de lenguaje sencillo. Ustedes saben que ningún esclavo es más importante que su amo. Y que ningún mensajero, nosotros los evangelistas somos mensajeros de Dios, somos los carteros de Dios, es más importante es el que lo envía. Si entienden estas cosas, háganlas. Y Dios nos va a bendecir. Mire qué importante, hermano, ser enviado. Nosotros que somos los que llevamos el mensaje, somos gente que estamos bajo cobertura. Por ende, tenemos que reconocer en autoridad. Pero hay gente, mire, me da pena decirlo, y hasta tarjetas de presentación anda para ir a predicar a los púlpitos. Esperemos que nos envíen. Es como el centurión. Él era autoridad, pero también reconocía autoridad. Y Jesús no se maravilló del uniforme del centurión. No se maravilló de cuántas galones andaba en su uniforme. Él se maravilló que era un soldado sujeto a la autoridad. Es como el mayordomo. No es mayor que su señor, aunque disfrute de todo, aunque ande el mejor caballo del amo. Al final tiene que rendir cuentas a su amo. Mire, hermano, tenemos que obedecer a nuestra autoridad. Nunca jamás usted, por muy profesional que sea, menosprecie a su autoridad si tiene un nivel académico más bajo. Más bien, ayúdeles con la destreza que usted tiene para que se levante el ministerio. También tenemos que ser ejemplo en paciencia, hermano. Tenemos que ser ejemplo en disciplina. Tenemos que ser ejemplo en trabajo. Tenemos que ser ejemplo en palabra. Tenemos que ser ejemplo en cuidarnos a nosotros mismos. Tenemos que ser ejemplo en sujeción. Y ahora tenemos que ser ejemplo en paciencia, que a veces cuánto nos cuesta.
¿Cuánto cuesta esperar a una persona? A veces uno se desespera. Y quiero leerle en 1 de Timoteo capítulo 1, verso 16. El apóstol Pablo le está expresando aquí a Timoteo y le dice, por esta misma razón, mire, Dios tuvo misericordia de mí para mostrar que Jesucristo tiene paciencia sin límite. Mire la paciencia que tiene nuestro Señor Jesucristo. Es una paciencia sin límite. Hasta con el peor de los pecadores. Mire cómo se consideraba el apóstol Pablo. Él quería que yo fuera un ejemplo para que otros creyeran en Cristo, para tener vida eterna. Entonces el Señor lo salva a uno siendo lo peor, para que otros miren el ejemplo de nosotros y se conviertan a Cristo. Como puede decir alguien, si cambió a tal hermano, ¿por qué no me va a cambiar a mí? Entonces el apóstol Pablo, mire, ¿quién era antes el apóstol Pablo? El quién era tal vez no interesa, pero sí para saber que la misericordia del Señor es grande. Dice, ¿quién iba a pensar que siendo Saulo un asesino, un perseguidor de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo lo perdonara y cambiara su corazón y lo transformara en un predicador de la gracia, que por medio de él y por medio de sus escritos y por medio de esa evangelización se convirtiera tanta gente? De igual forma con nosotros, siendo antes pecadores, ahora somos ejemplo para nuestra familia. Yo como testimonio le puedo decir, ¿quién era yo antes de conocer a Cristo? Un pecador, pero el Señor me salvó. Él metió su mano en el estercolero y me sacó de ahí y me ha sentado en puesto de príncipe. De igual forma puede hacer contigo. Así es que yo te vengo a decir que Jesucristo ha tenido paciencia contigo. Y es una paciencia sin límite. Es una paciencia que Él siempre va a tener contigo, porque Él tiene un propósito en tu vida. Si tú antes evangelizabas, si tú antes predicabas y ahora crees que todo está perdido, yo te vengo a decir de parte de Dios que te levantes y que sigas predicando el evangelio. Porque dice la palabra, 7 veces caerá el justo y aún de la 7ª se levantará. Yo vengo a decirte de parte de Dios que te levantes, que tú eres un instrumento útil en las manos del Señor. No puedes quedarte tirado. Porque dice la Biblia, de lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y el apóstol Pablo dijo, nuestro Señor tuvo la paciencia sin límite, es lo que me llama la atención a mí. Sin límite, con el peor de los pecadores. Él quería que yo fuera un ejemplo. Cuando antes andábamos perdidos en delitos y pecados, y Él nos salvó, ahora somos un ejemplo para nuestra familia. Y ya para terminar, somos ejemplo en humildad. 1 Corintios capítulo 4, verso 6, dice, he hablado de Apolos y de mí mismo, para que aprendan de nuestro ejemplo. Mire, 2 hombres, hermano. Lo que significa el dicho, no hay que hacer ni decir más de lo que la Biblia dice. Yo vengo a decirle de parte de Dios a usted, no hay que hacer ni decir más de lo que la Biblia dice. Así que no anden presumiendo de que un servidor de Dios es mejor que otro. ¿Qué podemos aprender de Apolos? Un hombre elocuente, un gran predicador del Evangelio. Manejaba con precisión las Escrituras. Y un día él estaba disertando, estaba predicando la palabra y lo estaba escuchando Priscila. Y dice que esta mujer se le acercó y lo corrigió. Pero mire la humildad que tiene este hombre elocuente, que es Apolos, que humildemente aceptó la exhortación. Todos los hombres de Dios, hermanos, en las predicaciones nos podemos equivocar, pero tenemos que tener la humildad de aceptar las correcciones. Porque a veces nosotros no queremos aceptar cuando se nos corrige.
Entonces, eso es lo que a mí me llama poderosamente la atención, ver la humildad de este hombre que sabía tanto, hermano, de la palabra del Señor, que aceptó la aceptación. ¿Qué podemos aprender del apóstol Pablo? Un hombre que fue llevado al tercer cielo. Dice que era hebreo de hebreos, ante la ley fariseo, circuncidado el 8º día, de la tribu de Benjamín. Y mire cómo era considerado. Dice, yo me considero el más pequeño de los apóstoles. Mire qué humildad de hombre. Que fue llevado al tercer cielo. Estuvo, hermano, escuchando. Dice frases inefables. Y este hombre se consideraba el más pequeño de los apóstoles. Y mire cómo dice de él, 1 Corintios 3, verso 5. ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Mire, servidores mediante los cuales vosotros, les decía a los corintios, habéis creído. Según el Señor dio la oportunidad, es que esto es lo más importante, por eso nosotros tenemos que aceptarlo con humildad lo que nosotros somos. Según el Señor dio la oportunidad a cada uno. Dios siempre tiene una oportunidad para ti y para mí para hablar del Evangelio. Yo planté, decía el apóstol Pablo. Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Estos grandes hombres de Dios, gente influyente en el Evangelio, solo se consideraban servidores de Dios. Porque Jesucristo dijo, yo vine a servir, no a ser servido. Y eso es lo que nosotros venimos en el Evangelio, a servirle a los hermanos. Pero a veces tenemos que, mire, un rema nos da el Señor y ya nos ponemos resortes en los zapatos. Bueno, tenemos que ser humildes. Aprender de mí, decía Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón. Hermano, no seamos soberbios. Porque a veces perdemos la humildad a tal grado de que ya criticamos los mensajes del anciano, criticamos los mensajes de nuestro pastor. Tenemos que ser humildes. Entre más nos da el Señor, más humildes tenemos que ser. Entre más lo eleve el Señor a usted, mire, más pegadito al suelo tiene que estar. Mire, que nadie tenga un alto concepto de sí mismo del que debe tener. El problema de nosotros, los cristianos, todos hermanos, que un título nos dan y nos mareamos. Nos creemos los evangelistas nivel 4. Hermano, entonces tenemos que saber que todo lo que tenemos es por la gracia del Señor. Mire, ellos sabían, Apolos y Pablo, ellos sabían que eran servidores de Dios. Y ellos sabían que el hombre no recibe nada sin el dado del cielo. Todo lo que tenemos, todo, grave es esto, se lo debemos a Dios. Y ya para terminar, miren lo que dice 1 de Juan 2:6. El que dice que vive en Dios debe vivir como vivió Jesús. Yo lo invito a usted que busque cómo vivió Jesús. Y ese es el máximo ejemplo que nosotros debemos de tener. Dios me lo bendiga. Amén y amén. Quiero llamar a mi esposa para que nos despida. Dios les bendiga, mis hermanos. Es un grato privilegio poder saludarle y estar juntos compartiendo esta enseñanza para desarrollar esa labor tan valiosa que el Señor nos ha encomendado. Y es que para nosotros no ha sido obstáculo el estar en casita, porque hemos estado llenándonos de palabras, llenándonos de la presencia del Señor, intercediendo por nuestros hermanos que están necesitados y también evangelizando. No ha sido tiempo de estancamiento, porque fíjense que nos han reportado cómo los familiares de algunos querubos han estado aceptando a Cristo, reconciliando, aún bautizándose. Mire qué bonito. Entonces, cobre ánimo, porque este es un tiempo que el Señor nos ha permitido
llenarnos y hacer las cosas de acuerdo a los planes de Él, y eso es lo hermoso, ¿verdad? Que dejamos a un lado nuestros propios planes y seguimos las estrategias del Señor. Es un tiempo de mucha bendición en el que podemos pasar intercediendo durante horas, buscando el rostro del Señor, buscando la presencia del Señor, porque la venida de Cristo está a las puertas. Preparémonos para este hermoso evento que está a las puertas, y no vayamos a quedar como dice la palabra en 1 Corintios 9:27, ¿verdad? Que dice: si golpeo mi cuerpo con rigor y lo someto a la disciplina, es porque yo he proclamado a otros el mensaje y no quiero quedar descalificado. Y nosotros salimos a las calles a decirle a la gente: cobre ánimo, tenga esperanza, persevere, tenemos un Dios todopoderoso, un Dios sanador. Entonces ahora es el tiempo de nosotros aplicar esa palabra en nuestras vidas, ¿verdad? De que tenemos un Dios todopoderoso que no nos va a desamparar. Sigamos adelante, estemos pendientes de la clase cada 15 días, normalmente, ¿verdad? Vamos a estar conectándonos y recibiendo las enseñanzas. Dios me lo bendiga. Hermanos, ahí está usted en casita. Vamos a orar después de que hemos platicado de este lindo tema, que tenemos que ser ejemplo. Seamos ejemplo para los demás. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, porque sé que tú te has manifestado grandemente, Señor, en el nombre de Cristo. Mira a cada hermano, cada proclamador del Evangelio, Señor. Que tú pongas paz en los corazones, que podamos predicar con nuestro ejemplo, Señor. Que seamos ejemplo en disciplina, Señor. Que seamos ordenados en las cosas que nosotros hagamos. Padre Santo, en el nombre de Cristo. Que tú nos bendigas siempre y que seamos ejemplo en el trabajo, Señor. Que seamos ejemplo en paciencia, que nos permitas cuidarnos a nosotros mismos para que tengamos un buen testimonio, Señor. Padre Santo, queremos ser sujetos a nuestras autoridades, que tengamos que ir a predicar tu palabra a donde tú nos envíes, Señor, en el nombre de Cristo. Padre Santo, danos la paciencia, Señor, y gracias por esa paciencia que tú nos has tenido, que siendo aún pecadores, Señor, sé que tú te has manifestado grandemente con nosotros. Padre Santo, danos humildad, Señor, para poder aceptar las correcciones que vienen de ti, Señor, y de nuestras autoridades. En el nombre de Jesús, Padre Santo, amén, Señor, y amén. Dios me los bendiga. Y les recuerdo, cada 15 días, Escuela de Evangelismo Queruso. Bendiciones.